Muchos de ustedes me han preguntado cuáles son las opciones para residir de manera legal en Letonia por un periodo de más de 90 días, que es lo que comúnmente otorgan las visas de turista. Antes que nada quiero decir que este no es un país para intentarlo de manera ilegal porque las consecuencias pueden ser muy graves. Como está hermosa la tarde de primavera aquí en Riga, además de hablar de lo que estamos proponiendo, vamos a ir viendo imágenes de la ciudad de esta misma tarde. Dicho eso, hoy vamos a profundizar por una de las formas que tiene que ver con la residencia por matrimonio. En mi caso, yo vine a Letonia por primera vez en 2017 y un año después, en 2018, me casé con Dace, una ciudadana letona, y resido aquí desde entonces. En el supuesto caso de que ustedes tengan un ciudadano letón dispuesto a casarse con ustedes, los requisitos, los trámites no son difíciles, son pocos los documentos que se necesitan. En primer término, una constancia de su país de origen y si están residiendo hace más de un año en otro país, en un tercer país también de ese, de que ustedes no están casados, o sea que son solteros, viudos o divorciados. El ciudadano letón tiene que estar en las mismas condiciones y una vez que eso se puede documentar, hay que pagar un certificado de matrimonio Laulibas Aplietsiva que tiene un valor de solamente 14 euros y pedir un turno en el registro civil. Ahí puede surgir el primer problema porque ese turno puede tardar entre 4 y 5 semanas, aunque es posible pedirlo en cualquier dependencia del interior del país y no solamente en el lugar donde ustedes vayan a residir. El certificado de residencia otorga derecho al ciudadano extranjero a trabajar, a hacer negocios, a hacer turismo en todo el espacio Schengen europeo o estudiar. Y hay dos tipos de residencia, uno que es de manera temporal y otro de manera definitiva que se obtiene generalmente después de 5 años de residir aquí. Una vez que se tiene el certificado de matrimonio inscripto en los registros de Letonia, se puede iniciar el trámite de residencia, que también suele tardar alrededor de un mes, con lo cual el periodo de 90 días que otorga la visa de turista de cuando ustedes entraron puede ser un condicionante, porque el gobierno letón exige en realidad que cuando uno hace el certificado de residencia y le es otorgado, esté aún en condiciones legales dentro del país. O sea, todos los trámites, tanto casamiento como obtención de la residencia, deben hacerse en un plazo de menos de 90 días. Otras opciones para obtener la residencia legal en Letonia que vamos a desarrollar en otros videos tienen que ver con una inversión que debe ser al menos de 250.000 euros, tener una visa de estudios o tener un contrato de trabajo de una empresa local. Los documentos a presentar para obtener la residencia deben estar traducidos y legalizados. Los idiomas que son aceptados son, además del letón, el ruso, el inglés, el alemán y el francés, no pudiéndose presentar los documentos en español. Obtener el permiso de residencia en Letonia nos permite hacer turismo y negocios en todos los países que forman la Unión Europea. El documento que valida nuestra residencia en Letonia tiene forma física de tarjeta magnética y se llama Usturellanas Atlaujas. Yo les puedo mostrar la mía aquí. Es importante decir que las leyes de Letonia prohíben el casamiento de personas del mismo sexo y también de menores de edad. En el caso de los menores pueden casarse a partir de los 16 años con una autorización de los padres, siempre y cuando lo hagan con una persona mayor de edad. En el caso de las personas del mismo sexo, además de no poder casarse de manera legal, no tiene validez el concubinato ni la unión civil. También hay que tener en cuenta que el matrimonio formalizado va a tener que declarar un domicilio legal, que puede ser propio o rentado, y los fondos suficientes para vivir durante un año, que tienen un valor aproximado de unos 10.000 euros. Esos fondos se pueden demostrar a través de un contrato de trabajo que genere un ingreso mensual equivalente o por una cuenta bancaria que tenga como mucho una antigüedad de no más de 3 meses.
Una aclaración importante también es decir que todo esto que estamos hablando es para ciudadanos de terceros países, es decir, aquellos que no son ciudadanos de la Unión Europea ni de Suiza, que tienen los mismos derechos que los letones. En el caso de los ciudadanos de terceros países, una vez que obtengan residencia, esto es prácticamente toda Latinoamérica, África, Asia y algunos países de Europa, pueden tener los mismos derechos que los letones, excepto votar y ser elegidos. En cada renovación de la residencia, el ciudadano letón que se haya casado con el extranjero tiene que declarar que el vínculo sigue vigente, por lo cual, ante una ruptura del matrimonio, la residencia perderá valor. El ciudadano extranjero que haya obtenido la residencia por matrimonio tiene derecho a hacer residir en el país a sus hijos menores de edad, es decir, que cuando los hijos cumplen 18 años ya no pueden tener residencia porque sus padres la tengan. Algunos de los requisitos para obtener la residencia definitiva a partir del 5º año es tener conocimiento de la lengua letona, ya sea para escribirlo y para hablarlo, conocimiento de la historia del país y el himno nacional. Espero que este video les haya aclarado mayormente las dudas que tienen sobre la residencia en Letonia por matrimonio. Para profundizar en el conocimiento del tema pueden entrar a la web del Ministerio, que es www.plmp.gov.lb. Espero que les haya gustado, les haya servido este video, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.